Amigos de Letra Capital, estamos aquí con Pedro Casusol, que ha publicado un libro sobre la poesía de María Emilia Cornejo, la poeta, conocida poeta que se suicidara hace mucho tiempo, que se llama Soy la muchacha mala de la historia, poemas de María Emilia Cornejo. Ha reunido la poesía de la poeta Cornejo y además ha hecho un ensayo sobre ella, sobre su poesía, y él además ha preparado la selección y las notas de esta publicación. Cuéntame un poco, Pedro, primero, ¿cómo nace tu interés por la poesía de María Emilia? ¿Cómo llegas a ella y cómo comienzas a investigar? Porque eso, por lo que he leído, es un trabajo que te ha demandado años, ¿no? Has hablado con mucha gente, Sí. la has conocido. Sí. Bueno, yo llego a la poesía de María Emilia Cornejo, evidentemente como lector. Un día fui a visitar a un amigo que trabajaba en una librería, creo que en Larcomar. Mi amigo es poeta, entonces siempre me mantenía al tanto de las cosas que iban llegando, y un día que voy me enseña un librito largo, pequeño, muy delgadito, que era la segunda o tercera edición, no recuerdo, de La mitad del camino recorrido, que es pues el poemario que todos hemos conocido de María Emilia Cornejo. Lo leí brevemente en la librería. Sin darme cuenta me quedé con él. Cuando me despedí de mi amigo me llevé el libro sin querer, y desde entonces me quedé con María Emilia, y me encontré con esta poesía intimista, pues, ¿no? Muy femenina, y al mismo tiempo me quedaron muchas preguntas, ¿no? Porque en la edición del Centro Flora Tristán no te dan mayor alcance biográfico de quién fue María Emilia Cornejo, y yo siempre he sido un lector muy curioso, entonces me acerqué a ella como lector, y creo que 10 años después, cuando estaba en Santiago de Chile, conversando con unos amigos poetas y escritores también, me puse a hablar de María Emilia porque es una poeta que a mí siempre me ha gustado. Y yo estaba en Chile por otra investigación de otro poeta, de un poeta norteamericano que vino al Perú, Allen Ginsberg. El proyecto me había llevado a Santiago de Chile, y me encontré el año 2014, finales del 2014, hablando con esta gente de María Emilia Cornejo, y me di cuenta, de hecho lo dije en esa reunión, María Emilia sería un gran tema de investigación, por muchos motivos: por lo poco que se sabe de ella, que se sabía de ella, por lo importante que había sido la poesía de María Emilia en el Perú. Era un trabajo pendiente, sin duda, y al año siguiente, el 2015, me embarqué en este proyecto que me tomó 2 años de investigación. Habré hablado pues con una docena de personas, habré pasado horas enteras revisando documentos. Después de eso dejé un poco el proyecto porque sentí que no estaba en condiciones. Cuando intenté escribir el año 2016, lo que ahora es el ensayo, no me salía simplemente, entonces lo dejé como por año o 2 años, no sé, lo dejé. La investigación estaba archivada en un baúl en mi cuarto, y finalmente el año pasado, con un ánimo ya de cerrar asuntos pendientes, escribí el ensayo y armé el libro que ahora existe, ¿no? Que ahora ha publicado Paracaídas Editores. Claro, es curioso porque, claro, es una poeta que se convirtió finalmente en una especie de poeta de culto, ¿no? Sí. Una poeta que, además, que digamos que truncó su carrera bastante joven, Sí. Que falleció siendo inédita, Sí. ¿no? Que aparecieron unos 3 poemas en la revista Eros, Sí. y ahí empezó digamos, Sí. el mito, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿no? Que quizás no es el término exacto, Sí. pero es un personaje riquísimo, y ahora, digamos, Sí. tenemos acceso, gracias a este trabajo, a conocer un poco más de su vida, ¿no? Sí. Sí, yo creo que era un tema pendiente en la literatura peruana, ¿no? Y tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Por ejemplo, Evelyn Sotomayor, que es una persona que hizo su tesis sobre la poesía de María Emilia Cornejo, la otra vez nos conocimos, y me di con la sorpresa de que ella había hecho esta misma investigación, pero 10 años antes. Y
no tuvo la suerte que yo tuve. O sea, cuando ella intentó contactarse con la familia, Ana María, que es la hermana gemela de María Emilia y un poco su albacea literaria, no vivía en Lima. Y así ella se encontró con una serie de impedimentos que yo, por haber hecho la investigación 10 años después, no tuve. Entonces, he tenido suerte también. Claro, porque incluso acá, leyendo el ensayo que se te recomiendo, tú llegas a conocer y ubicar a que fue su esposo, ¿no? Y poco tiempo antes de que fallezca también, si no me falla, ¿no? Sí. O sea, también es parte, digamos, de esta suerte que mencionas. Sí, sí, es un poco suerte. Igual Coco no tuvo, nunca quiso relacionarse con María Emilia Cornejo poeta, ¿no? Él vivía un poco peleado con esa imagen, creo, me dio la impresión. Pero sí, parte de mis indagaciones me llevaron por ese lado. Igual, digamos, para mí era un misterio, ¿no? Que finalmente tuve la oportunidad de conocerlo en una situación no muy cómoda para él probablemente y para mí también. Fue un momento raro también en la investigación, pero creo que yo debía llegar al fondo del asunto. Creo que esa era un poco mi misión. Y bueno, él no me respondió ninguna pregunta, ¿no? Pero creo que también tuve esta oportunidad de conocerlo y creo que también, al menos para términos de mi investigación, sí fue un momento valioso. Igual, yo me acuerdo que al final de nuestro encuentro, yo le di mi tarjeta para que él me contactara si en algún día él cambiaba de opinión y quería finalmente hablar del tema, porque él no quería hablar del tema. Y él me dijo que yo tenía razón, que las personas cambian de parecer y guardó mi tarjeta, tengo entendido. Bueno, en el ensayo también hablas de esta especie de polémica, por llamarlo de alguna manera, que se suscitó cuando José Rosas Ribeiro se le exhortó, él señaló que había con Elqui Burgos intervenido sí. en esos 3 poemas justamente que aparecieron en esta revista, que fueron el detonante para que se conozca más de ella, ¿no? Sí, bueno, sobre ese tema creo que con el descubrimiento del cuaderno de francés que guardó Charo Arroyo durante más de 40 años, donde encontramos los originales de 2 de los 3 poemas, yo creo que esa polémica queda un poco zanjada, es mi parecer. O sea, yo creo que en literatura no hay nada definitivo, ¿no? Probablemente de acá a 10, 20, 30 años alguien vuelve a sacar un libro sobre María Emilia y tiene más pruebas que yo. Claro, eso siempre puede ocurrir, ¿no? Pero en este libro estamos publicando los originales de 2 de esos 3 poemas y yo creo que cualquier persona que los lee se da cuenta de que tal intervención no fue lo que Rosas Ribeiro dijo, ¿no? Es simplemente una edición como cualquier editor con ojo haría de unos poemas que estaban en bruto, ¿no? Tampoco sabemos si los poemas manuscritos, tal como los tenía María Emilia en el cuaderno de francés, que son poemas escritos a mano y con borrones, son los poemas que ella llevó al taller de poesía de San Marcos y sobre los que se supone Rosas Ribeiro y Elqui Burgos intervinieron, ¿no? Siempre hay posibilidad de que alguien venga y me contradiga, ¿no? Y nada, espero. Sí. Bueno, yo quería un poco terminar hablando un poquito de sí la poesía de María Emilia, ¿no? Que claro, quizás por el famoso poema de Yo soy la muchacha mala de la historia, sí. Se piensa que es una poesía eminentemente erótica, pero en realidad tiene otras aristas, ¿no? Está el tema del amor, es verdad, pero no es realmente erótico, ¿no? También es la imposibilidad de alcanzar el amor y de concretarlo. Digamos, lo opuesto, quizás sí. erótico. Sí. Y el tema también social, revolucionario, también está ahí, ¿no? También, de hecho, María Emilia se identificaba a sí misma como una poeta de lo social. Y así se identificó ella durante toda su vida. Por los indicios del cuaderno de francés, yo puedo deducir que ella escribió los poemas que le hicieron conocida entre mayo del 72 y septiembre del mismo año. Entonces, digamos, el paso de María Emilia por la poesía erótica debe haber sido fugaz.
sin embargo es la poesía por la que ella es reconocida, ¿no? Sin embargo ella escribió poesía social, tal como lo has indicado. De hecho, las únicas 2 veces que ella mostró su poesía al público, estando viva, mostró poemas con inquietudes sociales, ¿no? Sí, la poesía de María Emilia no es solo una poesía erótica, es también una poesía íntima, y por un lado íntima, ¿no? Porque ella siempre escribió esta poesía relacionada al amor. O sea, María Emilia habitaba pues una muchacha muy sensible en el lado afectivo, pero también habitaba esta mujer revolucionaria que ella quería ser, ¿no? Y que fue de alguna manera, porque fue una persona que vivió sus ideales. Claro, de hecho, un poco para terminar, algo que también cuentas aquí, es muy significativo el hecho de que haya escogido San Marcos de la Católica. Exacto, sí, sí. Y también que haya elegido casarse y mudarse a Jadeo, en San Juan del Lurigancho, proviniendo ella de una familia de pueblo libre, ¿no? Claro, son indicios, son datos biográficos que sí nos ayudan a comprender al personaje que después escribió estos poemas, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Ya saben, Soy la muchacha amada de la historia, poemas de María Emilia Cornejo, con un ensayo, selección y notas de Pedro Casusol, publicado por Paracaídas. Lo pueden encontrar aquí en la feria hasta mañana domingo, y luego lo ven en librerías, ¿no? Es un libro que yo se los recomiendo mucho. Gracias.